para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú diste al nombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Bendiciones donde quiera que esté y se esté conectando a esta reflexión. Hemos venido hablando ya por 3 viernes, este sería el cuarto, acerca de cómo dejar un buen legado. Y de alguna manera quisiera yo hoy hacer un cierre a estos temas donde hablamos de legado, compartiendo esta reflexión, el mejor legado de todos, conocer a Dios, o conocer a Dios, el mejor legado de todos. En su libro Las 25 llaves de un buen legado, Paul J. Meyer, un libro que por cierto recomiendo, sería interesante que cada familia que está conectada a esta reflexión pudiera tener un ejemplar, y por supuesto no solo tenerlo sino leerlo. Él hace esta afirmación cuando introduce esta llave como parte de su libro Las 25 llaves de un buen legado. A partir de o sea, conocer a Dios, cualquier otro legado cobra significado y propósito. En otras palabras, cualquier otro tipo de legado o de herencia que en la familia dejemos o nos dejen a nosotros, sin la base de conocer a Dios y caminar en el temor de Dios, no tendrá un verdadero significado, pensando en la vida terrenal y la vida eterna, y un verdadero propósito y sentido en la vida. Quisiera de nuevo leer esa afirmación de Paul J. Meyer. A partir de conocer a Dios, cualquier otro legado cobra significado y propósito, verdadero sentido en la vida. Pensaba mientras meditaba un poco acerca de hacer esta reflexión, en la experiencia que tuvimos en casa con mi hermano y mis hermanas, y por supuesto luego que vinieron los nietos y bisnietos de mis padres, en nuestra experiencia familiar, y de la mejor influencia que tanto mi padre como mi madre trataron de hacer en nuestra vida.
Y una de las cosas que subía a mi mente y a mi corazón, nunca se me ha olvidado ni se me va a olvidar hasta el día que Dios me llame a su presencia o me transporte para estar con Él, las palabras que por muchos años en mi tiempo de estudiar primaria y luego básicos y diversificado siempre estuvieron presentes en el corazón y en la boca de mi madre, hablando de la necesidad que yo tenía de ser inteligente o tener inteligencia para poder aprender lo que estaba atesorando tanto en la escuela primaria como en básicos y diversificado. Siempre me decía mi madre: pedile a Dios, mi hijo. Esas palabras nunca se me han borrado de mi mente y mi corazón, aunque la insistencia de mi madre provocó cierto escozor e incomodidad en mi corazón. A veces llegaba con ella en primaria o en básicos y diversificado. Me recuerdo particularmente que yo llegaba después de 1 o 2 horas de lectura en la casa, en los días que nosotros allá en el instituto nos tomábamos nosotros 1 semana o 2 semanas para poder estudiar para los exámenes de medio año y de fin de año, como era costumbre en aquella época. Yo le decía: mami, ya estudié. Y ella inmediatamente decía: anda a estudiar de nuevo y pedirle a Dios, mi hijo. Nunca se me olvidó. Creo que mi madre, en un punto de su vida, ella pudo estar consciente de la necesidad que nosotros, sus hijos, íbamos a tener de Dios durante toda la vida. Por supuesto, la necesidad que ella nos enseñó de Dios a la hora de estudiar no solo cobraba significado para ella a la hora de estudiar, sino en todo sentido. Cuando salíamos de casa siempre ella invocaba el nombre de Dios sobre nuestra vida, y aunque al principio, como mencioné antes, para mí fue un poco incómodo, ya cuando Dios entró a mi corazón a los 21 años, yo nací de nuevo y empecé a conocer un poco más de cerca y más íntimamente a Dios. A medida que pasaron los años y hasta hoy puedo apreciar y estimar eso que mi madre trató y mi padre de dejarnos como un buen legado, el hecho de caminar en obediencia a Dios y caminando en su temor. En la dimensión que mi madre hubiera y mi padre aprendieron de Dios, pues trataron de inculcarlo en nosotros también. El mejor legado que los padres que me están escuchando pueden dejarnos a nosotros los hijos, o que la gente que sirve a Dios, el mejor legado que podemos ayudar a las personas a las que servimos, podemos transmitirles a ellos en la vida, es una experiencia real y verdadera con el Dios eterno a través de su Hijo Jesucristo hoy, y a través de la obra del Espíritu Santo, que también puede venir a morar al corazón de cada ser humano a partir del nuevo nacimiento. Y en el caso de los creyentes, de los nacidos de nuevo, los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, entendemos que fuimos sellados con el Espíritu de Dios desde el día que nacimos de nuevo. Es nuestro anticipo como herencia hasta el día que en la eternidad pasemos a la eternidad y recibamos toda la herencia que podemos recibir de Dios. El mejor legado que nos pueden dejar en la familia, particularmente, por supuesto, en la vida de las iglesias locales, es conocer a Dios. Voy a utilizar 2 pasajes de la Escritura para basar esta reflexión. La primera está en Génesis capítulo, déjenme ver si es cierto, sí, capítulo 18. Y quisiera usar el ejemplo de Abraham. Mire lo que la Biblia dice, lo que Dios mismo, el escritor pone estas palabras en boca de Dios. Dice Génesis 18, 17: y Jehová dijo, Dios hablando: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Y miren la afirmación que posteriormente Dios hace en el versículo 19. La conciencia que Dios como Dios tenía del corazón de Abraham, porque yo sé, esto era el conocimiento y el entendimiento que Dios tenía del corazón de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, Abraham estaba comprometido y se había comprometido con Dios. Ese era algo muy particular en su corazón.
para creer en Dios, la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios como resultado de creerle a Dios en ese llamado que Dios le hizo para dejar su tierra y su casa para ver de lejos nada más una tierra que le fue ofrecida en herencia. Dios estaba seguro que ese compromiso de Abraham era verdadero y que iba a creerle, que iba a obedecerle y que también se iba a encargar de mandar a sus hijos, a su familia y a los hijos que vinieran de sus hijos. Se iba a encargar de que fuera de generación en generación, que guardaran el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que se cumplieran las promesas hechas a él. Ahí está en la escritura revelado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Abraham se encargó de aprender, de creer, de saber que el mejor legado de todos era conocer a Dios, y por lo mismo se aseguró de enseñar a Isaac y Jacob a los 12 patriarcas, ¿verdad? Las cabezas de las tribus de Israel. 70 personas entraron a Egipto allá en tiempo de José. En Egipto el pueblo de Israel se multiplicó y salieron después al desierto como parte del llamado de Dios a ellos como pueblo a través de su libertador Moisés, para ir a aprender a servir a Dios en el desierto y a adorar a Dios y cambiar todas aquellas costumbres que habían aprendido en Egipto que no correspondían a la voluntad de Dios. Dios estaba convencido que en cuanto a Abraham, él iba a transmitir a sus hijos y generaciones el mejor legado de todos: conocer a Dios y experimentar a Dios. Miren la certeza que hay en el ser de Dios, en el corazón de Dios. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él que teman a Dios, que caminen en sus caminos, ¿verdad? El mejor legado de todos: conocer y experimentar a Dios. Miren el compromiso que hay en las familias que tienen los padres de ayudarnos a los hijos, de ayudar a los hijos a tener un encuentro verdadero y real con Dios, que transforme la vida, que transforme el corazón, que dé una perspectiva correcta de lo que es la vida, de lo que es Dios, de lo que son las relaciones humanas, de lo que son las posesiones materiales. ¿Cuánta necesidad tenemos en los hogares de que haya esa transmisión divina de mandamientos, de ley de Dios, para poder caminar en el temor de Dios, para que nos vaya bien para siempre? Dios sabía que naciones iban a ser benditas por medio de Abraham, el mejor legado de todos. El segundo pasaje que quisiera compartir está en el libro de Salmos. Si usted quiere ir ahí conmigo, si no, aquí se lo leo. Salmo 78. Estamos dialogando, reflexionando acerca de la afirmación que hay en el libro Las 25 llaves de un buen legado, que el mejor legado de todos es conocer a Dios. Me viene a la mente, antes de leer este Salmo 78, la experiencia que tuvo Salomón, que cuenta Salomón que tuvo con su padre David, cuando él dice: mi padre me enseñaba y me decía. Y una de las cosas que hay ahí en Proverbios dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El consejo que David le dio a Salomón, en su tiempo, la escritura dice que Salomón llegó a ser el hombre más sabio de su tiempo, y mucha gente fue a escuchar la sabiduría de Salomón, ¿verdad? El principio de la sabiduría, también enseña el libro de Proverbios, es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. David le enseñó a Salomón, le dice: sobre todas tus posesiones, sobre todo lo material que logres en la vida, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, porque el poseer riqueza material, el poseer dinero, el entender que hemos sido formados, diseñados por Dios de una forma tremenda, con un potencial grande en nuestro corazón, cobra su sentido en la vida
cuando tenemos sabiduría de Dios, cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, porque entonces utilizaremos el potencial que hay en nuestra vida y los recursos materiales con los que Dios nos bendiga para honra de Dios y para bendición de nuestra familia y de aquellos que nos rodean. El segundo pasaje entonces en esta reflexión, el mejor legado de todos es conocer a Dios, está en el Salmo 78 y quisiera leer los primeros 3 versículos. Escucha, pueblo mío, hablando Dios a Israel, dice mi ley: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice el escritor, el salmista, las cuales hemos oído, entendido, que nuestros padres nos las contaron. Esa fue el mandamiento de Dios. La segunda cosa que vamos a ver como parte de este salmo, el legado. Nuestros padres nos han instruido, nuestros padres nos han contado. Pasemos ahora al versículo 4. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y miren lo que luego dice el versículo 5. Dios, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a los hijos. Esa es la voluntad de Dios desde el principio, desde la misma creación, desde el establecimiento de una ley. Mandó que los padres enseñasen a sus hijos, que atesoraran su ley, que atesoraran su conocimiento, una experiencia con Él en su corazón, sus mandamientos en su interior, y luego la transmitieran a sus hijos y los hijos a los hijos de los hijos, a los nietos, en el caso de los papás, abuelos, bisabuelos, para que lo sepa la generación venidera. Mire lo que dice el versículo 6. Leo de nuevo el 5. Dios estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Lo dice el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. En otras palabras, esta idea de un buen legado o del mejor legado nació en el corazón de Dios, y la mejor manera de hacerlo es en la familia. ¿Por qué razón? Luego dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Mire qué interesante pensar en las responsabilidades familiares, particularmente de los padres. Enseñar, transmitir la ley, los mandamientos de Dios, el conocimiento de Dios, no solo como algo mental o intelectual, sino como parte de la vida. ¿Con qué propósito? A fin de que las generaciones que vengan pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Es decir, los padres deben contarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los líderes en las iglesias local debemos transmitir a aquellos que servimos lo que Dios ha hecho en nuestro caminar como parte de la iglesia. Y debemos enseñar ¿a qué? A que se guarden los mandamientos de Dios. El mejor legado, conocer a Dios, tener una experiencia con Dios, guardar los mandamientos de Dios. Y terminamos leyendo el versículo de 8, porque este es el riesgo que hay a través de las generaciones y a través de las familias. Dice, y no sean como sus padres. En otras palabras, allá atrás de este salmista que nos está escribiendo, hubo padres, hubo generaciones que fueron, dice, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ese es el riesgo. Y qué triste, qué lamentable sería que la experiencia con Dios, que el conocer a Dios como el mejor legado que se puede dar en la familia, en las generaciones y en la vida de iglesias locales, se pase por alto porque surjan personas, porque surjan generaciones que son rebeldes, que son renuentes a caminar en Dios, porque no hay un cuidado de transmitirlo de una manera viva, de una manera eficaz, sobre todo con el ejemplo y con la enseñanza. Este es literalmente un compromiso. La idea de transmitir una experiencia con Dios y el conocimiento de Dios como parte de la vida en las familias es de que los que nacen
pongan en Dios su confianza. Mire, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, empezamos una relación nueva con Dios a través de confiar en Dios, a través de creer, en nuestro caso hoy, en Jesús como Señor y Salvador. Y de principio a fin, la vida de los hijos de Dios, la vida del pueblo de Dios, la vida de los creyentes, la vida de los que formamos parte de la iglesia, es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y una vez confiamos en Dios, nacimos de nuevo como punto de partida, ahí viene toda una experiencia con Dios que terminará el día que seamos llamados a la presencia de Dios. Pero mientras eso llega, podemos seguir creyendo en Dios, confiando en Dios y enseñando a los menores, a los pequeños, principalmente en casa, que el mejor legado que podemos recibir, que hemos recibido de nuestros padres, es conocer a Dios, experimentar a Dios, y el mejor legado que podemos transmitir a las generaciones que vienen también es el conocimiento de Dios. A partir de eso, como dice el escritor Paul J. Meyer, todos los demás legados, lo material, el nombre, el apellido, el honor, las cosas buenas que hay en la cultura, a partir de conocer a Dios, todo lo demás que se dé en herencia cobrará un verdadero sentido y un verdadero significado. Que Dios nos ayude en la tarea de hacer un excelente legado a las generaciones que vienen, enseñando la necesidad de experimentar a Dios, de conocer a Dios, de hacerlo parte de la vida, de nuestra vida diaria, porque Dios nos permite tener una experiencia con Él para que Él sea lo esencial, lo primordial, la prioridad de la vida en todas las áreas en las que tú y yo nos desenvolvemos como personas. La vida cristiana es una vida integral. Abarca la vida personal, abarca la vida familiar, abarca la vida de sociedad, abarca la vida de nación, la vida de cultura, la vida de amigos. El cristianismo es algo integral, y lo que Dios espera que en todas esas esferas de la vida en la que tú y yo caminamos y nos desenvolvemos, nuestros sellos para vivir sea amar a Dios y glorificarle en todo lo que hacemos, porque lo conocemos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerte a ti como nuestro Padre y nuestro Dios. Hemos encontrado en Jesús nuestro Señor y Salvador. Hiciste morar en nosotros tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que tengamos una verdadera experiencia contigo todos los días de nuestra vida. Y que en las áreas que tenemos influencia, Señor, cada uno de nosotros, podamos también extender a los demás el hecho de que conocerte a ti es el mejor legado que podemos heredar, que podemos transmitir a las generaciones que irán después de nosotros. Te alabamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre
se saben los porqués. La vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una